Bueno, bienvenidos y seguimos, por supuesto, en este Dromofest. Y para nosotros es un placer que estén con nosotros justamente para hablar de qué hablamos cuando hablamos de drogas. Y creo que la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a tratar de resolver en los próximos 30 minutos es justo la pregunta que nos venimos haciendo ya desde hace varios años. Para tratar de contestarla, me acompañan y le doy, de verdad, les agradezco muchísimo el poder platicar. Está con nosotros Isabel Pereira, coordinadora de investigaciones de la línea de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedades de Colombia. Gracias, Isabel, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto estar con todas y contigo, Javier. Muchas gracias, Isabel. También me acompaña Lisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia, por supuesto, desde México. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Risco, un placer estar contigo, con Isabel y con Alexandra. Y también está Alexandra Delgado. Ella es consultora de Parametría Ecuador. Gracias, Alexandra, por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Nos han dejado en este Dromofest contestar tal vez la pregunta más provocadora de las próximas horas y los próximos días. Y tiene que ver con, ¿y si las drogas fueran legales? Y yo creo que tenemos tres visiones súper interesantes de tres países clave en la región, que es México, Colombia y Ecuador. Me gustaría esto, y se los advierto un poco, esto es de que sea una plática muy dinámica, intervenciones de minuto y medio, 2 minutos, para que podamos abordar el tema en su totalidad. Pero sí me gustaría primero una fotografía de cómo está la política de drogas en este momento. ¿De qué hablamos cuando decimos política de drogas, por ejemplo, en Colombia? Te paso el balón, Isabel. ¿Qué fotografía es en este momento desde allá? ¿Qué nos puedes decir? Estamos hablando de unas décadas de fracaso con un costo en vidas humanas muy grande. Estamos hablando de una población carcelaria, sobre todo femenina, que sigue creciendo por delitos menores no violentos, mujeres que entraron a las cárceles o entraron en este negocio por la necesidad y ante la falta de empleos. Estamos hablando de muchas demandas contra la nación por la fumigación con glifosato y el envenenamiento que esto implica para suelos, tierra y para la salud de las personas que viven en estos territorios, sin que haya habido ni una reducción significativa en el mercado. Siguen persiguiendo las cifras en las que se reducen las hectáreas, pero así como se reducen las hectáreas de coca, aumenta la productividad de cocaína. Entonces estamos persiguiendo una cosa pues bastante estúpida. Sí, que parece no tener fin. Listo, Colombia. Ecuador, Alexandra. ¿Cuál es la fotografía en este momento sobre política de drogas? Bueno, en Ecuador creo que se suma un tema de que nosotros en el 2008 incorporamos en nuestra constitución un artículo que era esperanzador, el 364, que nos habla de adicciones como un problema de salud pública, en donde el Estado de alguna forma tiene un rol vital en la prevención, en el tratamiento y en donde en ningún caso se permitiría la criminalización. Sin embargo, los datos se contrastan, ¿no? Y en Ecuador, por ejemplo, en un corte de 2015 al 2019 que lo hace Parametría en política penal, se detuvieron a 58.264 personas, ¿no? Con costos que no son nada despreciables, con costos, por ejemplo, en detención de 529 millones, con costos en el proceso judicial de 244 millones y con costos, obviamente, en el tema de ya mantenimiento del sistema de privación de 83 millones de dólares, ¿no? Plus revisiones de mochilas, de estigma, poca inversión en salud. En resumen, cuando hablamos del tema de drogas en Ecuador, estamos hablando de abandonos estatales de maneras muy sistemáticas. Lisa Sánchez, ¿en qué momento estamos pasando en nuestro país? Digo, nuestro país, por supuesto, compartimos esta nacionalidad, pero ¿cómo ves a México, Lisa? Es por supuesto, territorio, una fotografía que has explorado ya desde hace varios años. Efectivamente, pues México, al igual que Colombia y Ecuador, lo que vive es una política de prohibición de todas las sustancias psicoactivas, salvo las dos que conocemos como drogas legales, que serían el alcohol y el tabaco. Y vivimos además pues una política que en 100 años, digamos, de evolución legal, lo que ha tenido es por lo menos 5 consecuencias. La primera de ellas es que estamos tratando todas las drogas y todas las conductas relacionadas con las drogas desde un punto de vista punitivo, es decir, desde el castigo,
no desde la salud, y hemos eliminado la posibilidad de hablar de ellas de manera distinta. Drogas como una categoría única, conductas de delitos de drogas como una categoría única sin diferenciar nada de qué hay allá adentro. Hemos visto además que nuestro país lo que ha hecho es seguir creciendo el número de conductas, de acciones, de cosas que son castigables por la ley, con leyes que tienen penas cada vez más severas, que son sumamente desproporcionadas, que terminan en lo que decía Isabel, pues en la criminalización, en el encarcelamiento, principalmente de aquellas personas que están involucradas con estas cadenas ilícitas de drogas, pero en cosas que no son para nada violentas, como podrían ser los consumidores o los cultivadores. Estamos viendo en México también un desprecio terrible por la evidencia científica, porque como metemos a todas las drogas en esta misma bolsa y todo lo queremos castigar y todo lo queremos volver un delito, pues hemos perdido la oportunidad de estudiarlas también de manera diferenciada y ver qué potencial positivo sí podrían tener cada una de estas sustancias. Hemos utilizado el sistema de justicia penal, la cárcel, para lidiar justo con este tema de salud y hemos creado, Javier, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, pues una respuesta de Estado que lo que hace es paulatinamente desmantelarnos derechos, libertades y que exacerba muchísimo del daño social, porque ni tratamos bien las adicciones, ni tratamos bien el consumo que no es adictivo, ni tratamos bien el tema de cultivo, y pues también estamos distrayendo nuestra política de seguridad para perseguir sobre todo esos delitos menores y no violentos, con unas consecuencias terribles como las que ya mencionaba Alexandra en el caso de Ecuador. Sobre todo cuesta mucho dinero público mantener esto sin que tengamos un resultado ni en salud, ni en seguridad, ni en derechos que justifique esta política. A ver, y yo creo que mencionas algo muy interesante que es hablar de manera distinta. Y yo creo que este tipo de encuentros sirven para eso. El Dromofest, cuando nos lanza una pregunta tan provocadora como ¿y si las drogas fueran legales? Creo que justo lo que busca es una mirada de cómo hablar de manera distinta de las drogas. ¿Por dónde o de qué manera tendríamos que hablar, Isabel? ¿Cómo dar ese giro de decir, bueno, el consumo de drogas no es una monografía, no se puede estigmatizar? ¿Cómo podemos hablar de manera distinta y cómo desde Colombia han tratado de hacerlo? Si uno va a imaginar la regulación, a mí me inquieta o me preocupa un montón si vamos a pasar a la regulación, que no pasemos la página como si no hubieran ocurrido 50, 100 años de todo el daño que se hizo en nombre del Estado y a través de acciones estatales y políticas financiadas desde dineros públicos. Si vamos a hablar de regulación, entonces tenemos que dar ese debate sobre desestigmatizar las drogas y entender y hacer un poco más bastante más pedagogía sobre qué son las sustancias psicoactivas. Ese es un asunto, pero el otro asunto entonces es ese, cómo pasamos la página reconociendo que el Estado causó daño a generaciones enteras de personas que vieron sus proyectos de vida truncados, que perdieron años de vida en cárcel o que perdieron seres queridos o que perdieron la seguridad o que perdieron sus medios de vida. Ahorita en Colombia hay discusiones muy interesantes porque, dado que en Colombia el conflicto armado y el narcotráfico siguen teniendo una relación tan intrínseca y de hecho el narcotráfico permitió que el conflicto armado se potenciara. ¿Cómo hacemos para articular las discusiones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y en general de la justicia transicional con la regulación? ¿Qué se puede decir cuando pensamos que parte del proceso de paz y parte del acuerdo de paz es una solución al problema de las drogas ilícitas como está en el acuerdo de paz y que tenemos que pensarnos en medidas de esclarecimiento, garantías de reparación y garantías de no repetición? Esclarecimiento, por ejemplo, que las autoridades públicas que estuvieron al frente y que dieron la orden para este tipo de políticas asuman la culpa o pidan perdón, y garantías de no repetición con mejores políticas públicas. Y el tema de reparación es muy interesante, por ejemplo, como lo han formulado algunas de las regulaciones de marihuana en Estados Unidos, pensar que los impuestos que se derivan de una regulación de cannabis vayan dirigidos precisamente a quienes fueron las víctimas de la guerra contra las drogas. Y yo creo que en nuestros países, en Ecuador, en México, sobre todo en México, en Colombia, esta discusión del nexo entre conflictos armados, política de drogas, guerra contra las drogas y qué viene después es donde debemos poner la atención. Y yo creo que mencionas también una palabra clave y vi la reacción de Alexandra cuando le estabas diciendo, el tema de desestigmatizar, de hacer pedagogía sobre el consumo. Esa pedagogía, a ver, yo la he visto en distintas asociaciones en este país desde hace años, que han tratado, que han luchado, que insisten, que se suben al Congreso, que hablan y que dicen,
pero yo he visto una muy poca intención desde el gobierno. Esta pedagogía tendría que caber en esto, en las organizaciones, en los ciudadanos, una acción conjunta en el gobierno. ¿Cómo se hace en Ecuador, Alexandra, esta pedagogía? Es un tema súper interesante, la verdad, porque creo que el tema de poder hablarlo distinto pasa por eso, ¿no? Por poder en palabra lo que es posible, que hay que poner en palabra para nosotros el tema de la decisión y de poder asumir, por ejemplo, ¿no? Todos los temas de estigma y de autoestima que también ha generado toda la guerra contra las drogas. En el caso de Ecuador es interesante porque hay algunos estudios que rápido les paso como un dato así muy general, pero por ejemplo, en un estudio que hacemos con parametría en Santa Elena por un tema de drogas y estigma, IH específicamente, el 63% de las personas que trabajan en ministerios de educación, de salud y de MIES, que es justamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, consideran que las personas con consumos problemáticos tienen primero que dejar de consumir para poder acceder a un servicio, tanto de educación, tanto de salud, como de inclusión económica. Y otro punto súper interesante, y te estoy hablando de las personas que trabajan en estos ministerios, ¿no? De personas que tal vez se encuentran en población general, que posiblemente los datos ahí son un poco más complejos. El 70% también de estos 3 ministerios consideran que las personas no pueden decidir sobre su tratamiento, es decir, que alguien más tendría que decidirlos por ellos, lo que lleva a tratamientos obviamente involuntarios, forzosos, temas de tortura y obviamente malos tratos. Pero por ahí hay un estudio que lo hicimos antes, en un estudio multicéntrico en 10 países, que nos daba una pista de por dónde comenzar a abordar el estigma, y es que sí notamos que el estigma en 3 categorías medido, en donde estaba más fuerte era en la escala de contacto personal, es decir, la mayoría de personas podían estar más o menos de acuerdo con que se inviertan fondos públicos, más o menos podían estar de acuerdo con que, bueno, sí es necesario más tratamiento, pero allá, lejos, en otro bar, no en mi colegio, no en mi trabajo, claro, no sentado al lado mío, no como mi vecino, ¿no? Y desde ahí, una de las cosas que miramos es que las personas que tenían más facilidad para transitar esta dificultad de la comprensión de lo diferente en esta escala, iba por el lado de conocerlos. Entonces, las personas que tenían mayor contacto por ser familia, por ser amigos, por verlo como un otro cercano parte de mí, tenían mayores facilidades para ir de alguna forma reconstruyendo imaginarios y superando el estigma. Por ahí la investigación nos decía, tal vez por ahí es el reto, ¿no? Y justamente cuando hablamos de y si las drogas fueran legales, es esto, ¿no? Podríamos posiblemente mirarnos con este otro sujeto, como yo, y desde ahí poder caminar en los vínculos, ¿no? Porque el tema de incluso de lo adictivo, que no es todo consumo, no pasa por la abstinencia como su contrario, pasa por el vínculo, por la posibilidad justamente de reconocerme como sujeto dialogante, ¿no? Y tal vez por ahí miramos, ¿no? En el tema de la pedagogía del estigma, yo creo que hay mucho por hacer y es a todo nivel, ¿no? En el tema del estigma miramos discursos políticos totalmente estigmatizantes, miramos medios de comunicación en las que las noticias se comunican de maneras muy estigmatizantes y reproductoras también del discurso oficial. Miramos esto en temas de tratamiento, los profesionales de la salud, así que el tema por ahí sería el tema de ir generando vínculos en todo nivel, a toda sociedad, en donde podamos reconocernos también a través de la mirada de ese otro que miramos por ahora distinto y no visible desde la ilegalidad. Sí, y me encanta que lo conectes justamente con la pregunta de si las drogas fueron legales. Ahora vamos a entrar justamente en eso, porque esto se está yendo de verdad rápido, pero quisiera, Lisa, retomar parte de lo que decía Isabel sobre cómo funciona en Colombia y cómo se puede hacer de manera transversal el cruce de temas de Comisión de la Verdad, de justicia transicional, de paz, con una buena política de drogas. Nosotros estamos metidos en esto. Hoy acaba de decir el presidente que la Guardia Nacional, esta apuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que fuera un mando civil, no, para 2023 se va a pasar a la Sedena. Pero ¿cómo hacer de manera transversal el cruce de una buena política de drogas con el sueño, yo creo que de este país, que es alcanzar la paz? ¿Se puede, Lisa? Yo creo que sí, creo que justo una primera parte de la desestigmatización de esta conversación tiene que ver sin duda alguna con no seguir tratando a todas las personas que consumen drogas como delincuentes, como personas que pueden generar un problema de adicción, como una carga para el Estado, sino entender que justo, ¿no? Las personas que usan drogas tienen un espectro de uso muy grande. Pero por el otro lado, la desestigmatización de esta conversación pasa justo porque imaginemos
¿Cuál ha sido el impacto realmente de la prohibición de las drogas? Y la prohibición de las drogas lo que han generado son dos cosas fundamentales. Una, crimen organizado dedicado a su tráfico ilícito, ¿no? Y dos, economías ilícitas que financian de manera cíclica ese crimen organizado y que nos ponen a nosotros como países productores de tránsito y cada vez más como países también de consumo en un lugar sumamente vulnerable para poder construir Estado de Derecho, para poder construir paz, para luchar efectivamente contra la corrupción, para proveer seguridad, atender los problemas que le importan a las personas. Entonces, ¿qué haría una buena política de drogas para poder generar paz? Volviendo como muy claramente a tu pregunta, pues es atender una economía ilícita, ¿no? Regularla, porque hoy en día en prohibición lo que pasa es que las drogas están ausentes de regulación, las regula el crimen que las trafica, pero no las regula el Estado. Traerlas a esa legalidad, en esa legalidad ponerle todos los controles necesarios para poder cumplir al mismo tiempo con nuestras metas de salud pública y prevenir, reducir daños, lograr la vida y la sobrevida de las personas que utilizan drogas, pero también por el otro lado, reorientar nuestros recursos de seguridad y justicia a la atención de los problemas que sí tiene la gente y que tienen que ver con delitos que dejan víctimas, que tienen que ver con redes de macrocriminalidad, que tienen que ver con conflicto interno y que tienen que ver con construcción de paz. Entonces, la primera cosa que yo diría, ¿es posible? Sí, porque la regulación de esas economías ilícitas permitiría reducir de alguna manera el tamaño y la influencia que ejercen las organizaciones criminales en nuestra conflictividad cotidiana y por el otro lado permitiría reorientar esos recursos públicos que son escasos y nuestros esfuerzos como Estado desde un punto de vista mucho más integral en la prevención, la atención, pues de todas las consecuencias que esto ha generado para poder sentarnos formalmente en la mesa a construir paz. Mientras nosotros sigamos teniendo todos estos mercados ilícitos en esa ilegalidad que genera crimen y que genera recursos para que ese crimen siga haciendo erosión del Estado y de nuestro tejido social y de nuestra cotidianidad, yo creo que no lo vamos a lograr. Entonces, lo primero sería importantísimo, la propia prohibición generó esos mercados negros podrían dejar de ser mercados negros. Y el tercer mensaje es la regulación no significa libre disponibilidad de todas las sustancias para todo el mundo en todas las circunstancias. Significa justo que el Estado retome ese control y que podamos tener calidad y metas de salud, pero también podamos tener reducción del conflicto y reducción de la corrupción y de la criminalidad, cumpliendo pues con estas metas que parecería que son contrarias cuando en realidad no lo son. Oigan, muchísimas gracias a la gente que está escribiendo en este momento, a Paula Gárate, a Claudia García Covarrubias, a Michelle Cerón, a Andrés Chaparro, Pedro Arturo de la Cruz Pérez. Gracias por las preguntas. Ahorita vamos a poner algunas sobre la mesa, pero una se repite y me llama mucho la atención, Isabel, y te paso la pelota. Y dice, ¿sería mejor el autocultivo? ¿Qué decir del autocultivo? Por ejemplo, en la región, ¿es una llave, es una solución? Digo, es algo de lo que preguntan y tal vez la pregunta que más se repite. ¿Qué decir de esto, Isabel? El autocultivo es una solución para ciertas sustancias y para ciertas personas, pero no es una solución que nos hable de la regulación. Yo una vez le escuché decir a un activista canábico algo que me mató de risa, pero al tiempo tenía mucha razón y es, él decía, a mí me encanta el arroz y no por eso yo tengo un cultivo de arroz en mi casa, primero porque no me cabe y segundo porque no sé procesarlo. Entonces, el autocultivo para ciertas personas y para ciertas sustancias, pero no veo que para todas las personas que usan cocaína el autocultivo sea una opción. No vamos a tener laboratorios de procesamiento, así como no tenemos todos una producción de cerveza artesanal en nuestras casas, por más que nos guste la cerveza y el vino. Entonces, es una opción, pero hay que pensar tanto en el factor de procesamiento como en todas las poblaciones campesinas que hoy dependen de ese cultivo que es ilegal, pero que tienen un conocimiento adquirido grandísimo y que hay que garantizar que la regulación les incluya a ellos precisamente, que son los que vienen cultivando estas plantas por décadas. Y el autocultivo no resuelve eso. Y me quedo contigo. Yo creo que ya abre la ventana completa, Lisa, sobre la pregunta de si las drogas fueran legales. Y me interesa tu respuesta, Isabel. Decía Lisa, a ver, es importante, hay que poner límites. No es decir todas las drogas son legales en todas las cantidades y en todo, sino poner ciertos límites. ¿Qué decir y cómo responder ante esto desde Colombia, Isabel?
Los límites, yo creo que entre más lo pensamos y viendo las experiencias que han ocurrido con marihuana en distintas jurisdicciones, es que es mejor empezar con unos controles que puedan parecer exagerados y luego ir flexibilizando que lo contrario. Es mejor empezar de una manera que tenga unos controles supremamente estrictos porque estamos ante sustancias que generan placer y estos son mercados muy disputados por el capitalismo mismo. Obviamente, si uno genera una regulación que no tenga suficientes controles, vamos a tener, como sucedía con el tabaco en su momento, que la gente fumaba en los aviones, en los hospitales, al lado de un bebé, donde fuera. Yo personalmente pienso que es mejor empezar con una regulación que pueda parecer en principio en exceso estricta y que se pueda ir relajando a medida que vamos experimentando cómo eso funciona, que lo contrario, porque si empezamos con lo contrario es mucho más difícil agregar controles que eliminarlos. Y de nuevo, estamos hablando, no son sustancias inocuas, nadie te va a decir que ingerir una sustancia psicoactiva no tiene ningún riesgo para la salud, por supuesto que lo tiene, y por eso es que necesita algún tipo de controles, por ejemplo, 90 menores, 90 en ciertos espacios, restricciones a la publicidad, restricciones a qué tipo de productos lo tienen, comestibles, no comestibles, y ahí es muy importante la discusión interdisciplinar y cómo traemos a más gente a la conversación, que no sean los mismos de siempre que hablan de reforma, sino gente que en realidad sepa de salud pública y de cómo generar una mezcla de controles con pedagogía, con suficiente flexibilidad para el cambio sobre la marcha. Bueno, esto es de Colombia. Alexandra, ¿qué decir desde Ecuador? ¿Qué decir ante la pregunta y si las drogas fueran legales? Decías un poco y la respondías con un tema de, antes de hacernos esta pregunta, tenemos que fortalecer la desestigmatización, la pedagogía, pero ¿cómo responder a esta que fue la provocación que nos dio el Dromofest? Bueno, en Ecuador estamos, ¿no? En este intento, al menos de la marihuana, y digo en este intento porque hay mucho que caminar por ahí. Y creo que en algunas cosas, Isabel, mira, ¿no? Las experiencias anteriores. Ahora, ahí también habrá que ver qué es lo posible, ¿no? Porque no siempre lo más estricto es lo posible. Hablando de estados tan debilitados, hablando de sistemas tan carentes, hablando de todas las falencias que han existido incluso con políticas, como te digo, desde el 2008, en donde se nos viene imponiendo algunos temas ya específicos, por ejemplo, en temas de tratamiento ya de esta población que es mínima, pero que sí requiere atención y que no se han cumplido. Yo pensaría que lo regulado debería ser lo posible, ¿no? Y desde ahí reconocer las cosas que ya se vienen haciendo también. Es decir, hay grupos ya canábicos, hay organizaciones de autocultivo, creo que hay que aprender muchísimo de eso. Uruguay tuvo una experiencia muy bonita en invitar, en hacer círculos de diálogo, de ir recogiendo experiencias, de ir tejiendo el tema de política pública también con las personas que ya lo vienen haciendo, porque el tema de la ilegalidad no es algo que de alguna forma defina el tema de droga, es decir, los consumos, los cultivos se han dado también en la ilegalidad, no reconocidos, perseguidos, muy estigmatizados, pero es algo que existe ya. Y creo que lo que toca ahora es reconocerlo, terminar de decirlo, terminar de nombrarlo y desde ahí ir tejiendo, ¿no? No sé si lo más estricto, pero tal vez lo más posible para los estados, porque realmente estamos hablando de una región muy debilitada a nivel estatal, en donde lo rígido no necesariamente es posible siempre, ¿no? Entonces, creo que para Ecuador sería un tema de ir mirando las cosas que ya tenemos y tal vez ir regulando las cosas que ya se estaban dando y desde ahí generar obviamente procesos de investigación y mejora continua. Vamos a ir cerrando esta conversación. Me encantan estas conversaciones súbitas porque la gente se queda y la verdad participa y le agradecemos de verdad muchísimo que la gente esté muy participativa, pero quedamos con un minuto de conclusión para cada una. Y empiezo contigo, Lisa, y es la misma pregunta para los tres, ¿cuál sería el siguiente paso? Desde cada una de sus visiones, desde México, desde Colombia, desde Ecuador, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente disputa desde la sociedad civil que se tendría que hacer para tener una política de drogas más adecuada, para empezar con la pedagogía? ¿Hacia dónde caminamos, Lisa, desde México? Pues mira, en México estamos en un punto en el cual ya logramos superar la discusión sobre si es legalización o regulación y ya llegamos a la conclusión de que la legalización es un suceso y la regulación es un proceso. Entonces, avanzar hacia la regulación de los distintos mercados, de las distintas drogas, entendiendo que no se trata solo de cambiarles el estatus legal, sino de genuinamente integrar regulaciones a productos, comportamientos de riesgo y que estamos hablando justo que en la regulación pues nos tenemos que poner
poner a pensar qué hacer con la producción y el tránsito, con los productos, con los expendedores, con los puntos de venta, con las reglas de mercadotecnia, con los compradores, con las personas usuarias, con las que no son usuarias, cómo vamos a proteger a toda esa gente. Y estamos empezando con cannabis, pero sí me gustaría cerrar diciendo que la reforma de la política de drogas empieza con cannabis, pero no se termina con cannabis, y que para que podamos tener una política de drogas que nos permita la construcción de paz, tendríamos que estar hablando también formalmente de la despenalización o de la descriminalización del uso y la posesión simple de pequeñas cantidades de todas las drogas, para que entonces podamos dejar de encarcelar a estas personas y plantearnos la pregunta de cómo regularíamos distintas sustancias. Mi conclusión es esa al final del día. Las drogas deben ser reguladas legalmente, sí. No todas las drogas necesitan la misma regulación y, sobre todo, y creo que es lo más importante, no todos los países requieren la misma regulación. Isabel Pereira, desde Colombia, 1 minuto para esta conclusión. ¿A dónde vamos y qué sigue? Primero es que nosotros hoy en Colombia hemos tenido un retroceso tan grande que tenemos que volver a poner sobre la mesa la discusión para reconocer este fracaso en el que estamos, y como país tener ese reconocimiento común del fracaso en el que estamos y aceptar que no se va a lograr y que hay que cambiar de viraje. Siendo que se da eso, tenemos que pensar en 2 cosas muy grandes frente a la regulación. Primero es que los mercados regulados no terminen siendo otro escenario de exclusión de personas históricamente excluidas, tal como ha pasado con la regulación de la marihuana medicinal, que por unos controles de ingreso tan altos resultó que fue un mercado que cooptaron los israelíes, los canadienses y todos menos quienes venían cultivando marihuana por décadas. Y el segundo elemento que tenemos que tener muy de presente para pensar en regulaciones, ¿qué vamos a hacer como país para al menos reconocer el daño que se causa a todas estas poblaciones por tantas décadas? ¿Qué hacemos con las miles de familias que fueron envenenadas con glifosato? ¿Qué hacemos con todas las personas que perdieron, todas las personas cuyos proyectos de vida fueron arrebatados? Y no podemos simplemente pasar la página y decir regulación y de aquí adelante es otra cosa, sino tenemos que hacer las paces con nuestro propio pasado y con el legado de lo que fue la prohibición en Colombia. Qué bonito hablar de pasado también. Es que en México, de verdad, estamos en el día a día todavía, pero vaya que importante el tema de la memoria. Con un minuto. Acá en la bipolaridad, en el presente y en el pasado. Y ahí vamos, ahí vamos. Alexandra, desde Ecuador, justamente esta conclusión. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, creo que sumándome a temas de regulación que creo que son necesarios, creo que en Ecuador aprendimos mucho que muchas cosas no pasan solamente por lo legal y por la política. Nosotros tuvimos un intento interesante en temas de tablas para ir pudiendo diferenciar incluso el tema del microtráfico, del narcotráfico, y no pudieron ser sostenidas por los imaginarios sociales. Entonces, tal vez nosotros aprendimos de esto, de que muchas cosas no pasan solamente por lo legal. Y tal vez los siguientes pasos son esos, la construcción de imaginarios que permitan sostener los avances, porque si no, no se los van a dar, ¿no? Y desde lo que decía Isabel, que me parece totalmente pertinente el hecho de reconocer los daños, a nosotros los siguientes pasos nos toca hablar de deserción escolar, nos toca ir mirando que en lugar de mochilas que están llenas de drogas, posiblemente están faltando internet en pandemia, están desertando estudiantes en pandemia, tenemos que hablar de lo que no se come en esta pandemia en algunos lugares de Ecuador, tenemos que hablar de abstinencias sin ningún tipo de manejo médico. Tenemos que estar hablando de muertes justamente en medio de estas abstinencias mal manejadas, tenemos que estar hablando de violencias de tipo sexual, psicológico y físico, principalmente en mujeres, que obviamente en situaciones de consumo han sido normalizadas, y creo que de todas esas cosas tenemos que hablar en Ecuador y tejer nuevos imaginarios que puedan sostener lo regulado, porque desde nuestro punto de vista al menos no se podría sostenerlo solamente desde la parte legal. Pues qué extraordinaria plática, de verdad les agradezco muchísimo. Gracias, Lisa, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Risco, gracias Isabel, gracias Alexandra, y a todos los que nos estuvieron viendo y pusieron sus preguntas. Gracias de verdad, Isabel, por estar esta tarde con nosotros. Qué gusto, me encantó. Ojalá fuera presencial y nos encontraremos. Sí, así será próximamente. Gracias, Alexandra, también. Gracias a todos, saludos, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Un gusto, de verdad, Dromómanas, gracias de verdad por estar y por acompañarnos y por convocarnos a este Dromofest. Quédense, todavía hay muchísimo más. Y bueno, yo soy Javier Risco y nos vemos en la próxima. Gracias, bye.